Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la reunión semanal de análisis. Como siempre, vamos a comenzar con el calendario semanal. Después hablaremos de la actualización de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Vamos a tocar también lo que está sucediendo en el mercado del níquel. Y finalmente vamos a hablar de la reunión de la Fed, que es el día de hoy a las 12 p.m. hora de México. Es a las 12 por el cambio de horario. Y sin más, vamos a dar inicio. ¿Qué tuvimos el lunes? El lunes tuvimos las ventas minoristas en China, las cuales se ubicaron mejor a lo esperado. Se esperaban ubicar en 3% y terminaron ubicándose en 6.7%, mientras que la producción anual también tuvo un incremento de 7.5%, mayor a lo que se esperaba de 3.9%. También se llevó la cuarta ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania. Tocaremos este tema más adelante, puesto que hoy se continuaron dichas negociaciones. El martes tuvimos la tasa de desempleo en Reino Unido. Esta se ubicó en 3.9%, menor al esperado de 4%. Y en Estados Unidos tuvimos los datos de índice de precios al productor, estos datos inflacionarios que se ubicaron en 10% anual, mientras que el mismo dato subyacente se ubicó en 8.4%, menor al 8.7%. A pesar de que los resultados fueron mejores a lo esperado, siguen siendo lecturas altas. El día de hoy será un día extremadamente volátil, puesto que tenemos la reunión de política monetaria de la Fed. Como les comentaba, esta es a las 12 p.m. Se espera que se haga un incremento de 25 puntos base para que la tasa se ubique en 0.5%. Y también tuvimos la reunión del presidente Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, con el Congreso de Estados Unidos. Esta fue una videoconferencia de la cual hablaremos también más adelante. El día de mañana tendremos la reunión de política monetaria del Banco Central de Inglaterra, donde se espera que también se haga un aumento de 25 puntos base para que la tasa acabe en 0.75%, mientras que el Banco de Japón espera mantener su tasa en menos 0.1%. La inflación en la zona euro también saldrá el día de mañana. Se espera que la inflación anual se ubique en 5.8%, mientras que la inflación anual subyacente se ubique en 2.7%. Y finalmente el viernes será un día con poco movimiento, donde el único dato relevante serán las ventas minoristas mensuales de Canadá, las cuales esperan ubicarse en 2.4%. Damos inicio con la actualización entre el conflicto de Rusia y Ucrania. En primer lugar, se llevaron las negociaciones el día lunes entre ambos países. Recordemos que la semana previa el presidente Putin había dicho que habían movimientos positivos en esta reunión. Sin embargo, su homólogo ucraniano negó esto y dijo que no había mucho avance. Esto fue el lunes. Ahora, ¿qué pasó el día de hoy? Bueno, Rusia ha dicho que la posición de neutralidad de Ucrania, es decir, que Ucrania no se integra en la OTAN, al momento de que se abrió esta posibilidad, Rusia se vio mucho más abierto a negociar, se vio un movimiento positivo, por lo que los mercados abrieron el día de hoy en verde. Más adelante también tuvimos una breve pausa en el acuerdo nuclear. Recordemos que este acuerdo nuclear es el que se llevó a cabo entre Irán y otros países, incluidos Estados Unidos y Rusia, y se le puso una pausa puesto que Rusia quería garantías de Estados Unidos de que a pesar de las sanciones que estaba implementándose a su país, estas no intervendrían en el acuerdo nuclear. Estados Unidos más adelante aclaró que en efecto no tendrían repercusiones por parte del acuerdo nuclear, por lo que los mercados petroleros también vieron un respiro. De hecho, uno de los funcionarios que están tratando con este acuerdo de Irán
ha dicho hoy que las conversaciones ya están cerca de llegar a una terminación. También tuvimos la legislación de financiamiento federal de Estados Unidos, donde Estados Unidos desplegará alrededor de 1.5 billones de dólares a su economía, de los cuales 13,000 millones se irán destinados para el apoyo hacia Ucrania, se irán tanto al armamento y equipos de defensa, como a la ayuda humanitaria. Tuvimos más sanciones de Estados Unidos y de Europa, de las cuales destacaron el bloqueo de importaciones de materiales rusos. Estados Unidos bloqueará el vodka, los mariscos, particularmente el caviar, y también los diamantes, mientras que Europa bloqueará las importaciones de acero, hierro y bienes de lujo rusos. Ahora aquí me gustaría hacer una pausa y les quiero mostrar una tabla que se me hizo muy interesante de Bloomberg, para que se den cuenta de la magnitud en dólares que tienen estas importaciones. Estados Unidos importa alrededor de 2.97 billones de dólares en diamantes o piedras preciosas y 1.2 billones de dólares en mariscos. Les voy a dejar la tabla para que la vean más detenidamente. Podrán ver también otros sectores que representan las economías de ambos países. Ahora, hay que recordar que si bien este es un golpe para tanto Occidente como para Rusia, pues por supuesto, no, obviamente es un golpe mucho mayor para Rusia. Para Estados Unidos, las importaciones rusas no son muchas. De hecho, Rusia exporta el 5% de sus bienes a Estados Unidos. A los que sí les importa de una manera mucho mayor es Europa, a quienes les importa 1/3 de sus bienes. Regresamos a las sanciones. Tenemos el estatus de comercio de la Organización de Comercio Mundial, la WTO por sus siglas en inglés. Estados Unidos está buscando, al igual que Europa, quitarles el estatus de comercio preferencial a Rusia. ¿Y esto qué significaría? Un incremento en las importaciones estadounidenses a Rusia, un incremento en las tarifas de estas importaciones, lo que también sería un golpe importante para la economía rusa, puesto que sería mucho más difícil hacer negocio para las empresas. Actualmente, solamente Norcorea y Cuba son los que no tienen este estatus preferencial con Estados Unidos. Y finalmente, los líderes del G7 decidieron buscar la manera de bloquear el financiamiento multilateral de organizaciones como el FMI, el Banco Mundial o el Banco de Desarrollo y Reconstrucción Europeo, para que Rusia no pueda obtener financiamiento de estas organizaciones. Un golpe más para su economía, con la intención de detener los ataques del presidente Putin. El día de hoy tuvimos una videoconferencia entre el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, con el Congreso de Estados Unidos, donde fue muy bien recibido y aplaudido por todos los congresistas. Sin embargo, no se cumplieron sus peticiones, puesto que el presidente pidió que se cerrara el espacio aéreo de su propio país, puesto que los ataques aéreos de Rusia han sido devastadores para la región. De hecho, el presidente citó incluso, recordó lo sucedido en Pearl Harbor. Y pues bueno, por ahora esta petición no será cumplida. Veremos qué pasa en un futuro. El secretario o consejero de Defensa de Estados Unidos, Jake Sullivan, se reunió con su homólogo chino para discutir una variedad de temas en las que se incluyeron, por supuesto, el conflicto entre Rusia y Ucrania, donde Rusia, se había sugerido que había solicitado armamento militar para atacar Ucrania de parte de China. China negó esta afirmación y también negó que ellos sabían algo
previo al conflicto acerca de la guerra. Estados Unidos está buscando que la buena relación que tienen el presidente chino con el presidente ruso logren influenciar al país para que detenga los ataques y termine esta guerra. También Estados Unidos amenazó con consecuencias que podrían acabar afectando a China, pero China ha dicho que lo último que quiere es que tengan un impacto económico derivado de las sanciones de Rusia, mucho menos querrán sanciones a su propio país. Y finalmente tuvimos el anuncio de que el presidente Joe Biden viajará a Bruselas para reunirse con los líderes de la OTAN y discutir el tema que está sucediendo actualmente. Ahora, una vez que tuvimos la actualización de Rusia y Ucrania, me gustaría pasar a un tema distinto. La semana pasada tuvimos una pregunta acerca de lo que estaba sucediendo en el mercado del níquel, el impacto que tendría en la cadena de suministro y cómo afectaría a las diferentes economías. Entonces, me pareció interesante que tocáramos este tema, puesto que probablemente ya han escuchado de esto en las noticias. Antes de que toquemos qué fue lo que sucedió en el mercado, vale la pena recordar qué es el níquel y para qué nos sirve. Como bien dice aquí, es un mineral con características metálicas que se usa para una gran variedad de cosas, entre las que están la acuñación de monedas, la fabricación de baterías, de motores, y esta deriva también en la fabricación de celulares, automóviles eléctricos, joyería, etcétera, etcétera. Entonces, es un material que vemos día a día, muchas veces lo damos por sentado, pero es un material que se usa bastante para la fabricación de absolutamente todo. Y el mercado de este metal comenzó a verse presionado a partir del 2020, donde Indonesia, quien era el mayor país exportador de níquel, detuvo las exportaciones del metal y a partir de aquí comenzamos a ver un surgimiento en el precio de este material. Ahora, derivado del conflicto entre Rusia y Ucrania, puesto que Rusia representa alrededor del 11% de las exportaciones de níquel, este metal tuvo un alza de precios impresionante, subiendo casi hasta 250%, tocando brevemente los $100,000 por tonelada en tan solo 2 días. Por supuesto que esto fue un incremento gigantesco y tuvo una repercusión en el mercado. Ahora, seguramente habrán personas que no están familiarizadas con el término de venta en corto o short selling, y por ende también lo que puede suceder con un short squeeze. Entonces, muy brevemente voy a explicar qué es lo que esto significa. Recordemos que para invertir en cualquier activo se puede hacer un movimiento largo, un long sell, o un short sell, una venta en corto. ¿Qué significa una venta en corto? Para no entrar en tecnicismos, básicamente lo único que significa es que el inversionista supone y busca beneficiarse de que un activo baje de precio. En vez de que suba de precio, baje de precio. Y cómo se lleva esta operación es, en un muy sencillo resumen, el inversionista pide prestado dicho activo para después comprarlo y beneficiarse de la diferencia entre el préstamo y de la compra. Entonces, puede sonar complicado, pero lo único que significa es que el inversionista busca beneficiarse de un bajón de precios. Y como lleva la operación, es de esta manera. En vez de realizar la compra primero para después realizar la venta, primero realizará la venta y después realizará la compra. Es así de sencillo. Ahora, ¿qué sucede? Los productores o tenedores de metales, en este caso el níquel, los grandes tenedores, generalmente buscan cubrir sus posiciones, sus tenencias de este activo físico con ventas en corto. Entonces, de esta manera, cuando hay fluctuaciones marginales en el precio,
pues se anulan los efectos de tenerlo y de vender en corto. Pero ¿qué sucede con un movimiento tan grande como el que vimos en el mercado del níquel? Bueno, a esto es a lo que se le llama un short squeeze, que es lo que vamos a explicar en un momento. Lo que sucede es que todos los tenedores que tenían posiciones de venta en corto, es decir, que esperaban beneficiarse de un bajón en el precio, sucedió lo contrario y tuvo un surgimiento impresionante en el precio, subiendo, como ya les mencioné, 250% casi. Y por supuesto que sus posiciones se vieron afectadas. Esto ya no se podría, el efecto ya no podría ser anulado por las tenencias de níquel, puesto que ya la posición en corto representaba una pérdida mucho mayor. Ahora, lo que se le llama el short squeeze es que a medida de que empieza a subir el precio, los inversionistas que buscan cubrirse o mitigar las pérdidas se salen de sus posiciones, es decir, compran, recordemos que el proceso es primero vender y luego comprar, entonces para salirse compran el material y eso en teoría aumenta la demanda por el material, lo que hace que suba todavía más el precio. Entonces es una especie de paradoja que hace que los inversionistas que están vendiendo en corto pues vean un impacto en sus inversiones. Ahora, este short squeeze fue impulsado por una compañía llamada Tsingshan Holding Group. Esta es la compañía que más produce níquel en el mundo, es una compañía china, y puesto que tenían una gran posición de venta en corto, a medida que se intentaron cubrir de algunas de sus posiciones, pues incrementaron este short squeeze. Con este alboroto que hubo en el mercado del níquel, la bolsa de Londres de metales, el London Metal Exchange, decidió cerrar temporalmente todas las operaciones de níquel. Esto fue la semana pasada. Y apenas hoy fue que decidieron reaperturar el mercado de operaciones de níquel con muchas restricciones. De hecho, segundos después de que aperturó de nueva cuenta el comercio, se cerró las operaciones de comercio en línea, puesto que superaron los límites intradía que se habían puesto por este London Metal Exchange. Entonces estamos viendo un momento pues casi sin precedentes, por lo menos desde la crisis de estaño, ya hace varias décadas, en el mercado del níquel, y esto está generando problemas en todos los mercados. El níquel es un material muy importante, como ya les mencionaba, que es uno de los que están viéndose afectados por las sanciones a Rusia y por los problemas en la cadena de suministro, al igual que lo están siendo el petróleo, el trigo, y otros cereales, metales también como el aluminio, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver una gráfica de cómo se movió. Recordemos que este surgimiento fue en tan solo 2 días. Y bueno, pasando también a temas inflacionarios como el que acabamos de ver con el surgimiento del níquel, toquemos un tema muy importante, la reunión de la FED del día de hoy. Recordemos que la reunión es a las 12 p.m. Ciudad de México. Y nada más para recapitular qué es lo que está sucediendo, tuvimos una inflación anual registrada en 7.9% al mes de febrero. La tasa actual de referencia está en 0.25%. Se espera que se haga un aumento de 25 puntos base, como ya les comentaba, para que se ubique en 0.50%. Tenemos una previsión de que habrán por lo menos 6 alzas de tasa en lo que resta del año, por lo menos cada una de 25 puntos base, para que la tasa se ubique entre 1.75 y 2.5%. Por supuesto que esto puede cambiar, pero es la previsión que se tiene para el cierre de año. El pronóstico de crecimiento económico se ve en Estados Unidos del 3.6%, mientras que el pronóstico de inflación prevé que termine en 6%. Entonces, ¿qué tenemos aquí?
Como ya comentamos en la junta pasada, estamos viendo niveles de inflación extremadamente altos que ahora serán mayormente impulsados por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Ya estábamos viendo estos niveles de inflación previos, estos no surgieron solamente del conflicto entre Rusia y Ucrania, y eso es algo importante, puesto que por lo menos la inflación subyacente, que es la que más persistente había sido previo al conflicto de Rusia y Ucrania, había sugerido que la Fed iba a tomar una postura mucho más hawkish este año. Sin embargo, este mismo conflicto, esta postura hawkish ha disminuido y ahora es que los operadores de política monetaria, particularmente hablando ahorita de la Fed, tienen que avanzar con mucha precaución para que no afecten el desarrollo económico. Recordemos que al momento de elevar la tasa, eso puede tener un impacto en el crecimiento económico, puesto que ahora que es más caro pedir prestado, hay menos inversión local, menos préstamos, menos consumo, etcétera, etcétera. Pero también tenemos una inflación extremadamente alta que ya empieza a reflejarse en los datos económicos. Tuvimos el día de hoy los datos de ventas minoristas que se ubicaron por debajo de lo esperado y también tuvimos los datos de manufacturas el día de ayer, uno de los datos de manufacturas que también se ubicaron en una lectura negativa. Y esto lo que nos dice es que la inflación finalmente ya está pegándole al consumidor y ya está desacelerando el crecimiento económico, ya no estamos consumiendo tanto. Entonces, tenemos un problema de inflación y un problema de crecimiento económico. Recordemos qué puede pasar en este tipo de situaciones. Existe el riesgo de entrar en un periodo de estanflación. No es lo más probable, pero es presente el riesgo y es importante decirlo. ¿Qué pasa cuando hay estanflación? Altos niveles de inflación y estancamiento económico. Y esta es una situación muy complicada para todas las economías, es el peor escenario al que te puedes enfrentar. Y es por eso que les digo que la Fed debe de avanzar con mucha cautela y trabajar muy bien con el gobierno para implementar ambos políticas monetarias y políticas fiscales que puedan balancear el efecto de cada uno. Sabemos que Jerome Powell está inclinado a hacer un aumento de 25 puntos base. Los mercados enteros han descontado un aumento de 25 puntos base para esta reunión, por lo que es posible que más adelante sea necesario o mayores alzas o alzas de mayor magnitud. O sea, más alzas o alzas de mayor magnitud. Y esto, por supuesto, que tendría un impacto en la economía. Ahora, como ya hemos comentado previamente, nosotros consideramos que podría ser adecuado un aumento de 50 puntos base, empezando ya desde hoy, para que tenga, si bien habría un impacto fuerte económico a corto plazo, el panorama se vería más favorable a mediano y largo plazo. Pero bueno, esperamos hoy, aún así, un aumento de 25 puntos base y estaremos a la espera de cómo es que colaboran las políticas monetarias y las políticas fiscales, cómo avanza el, el crecimiento y la inflación en los siguientes meses. Vamos a pasar rápidamente a ver las gráficas de los distintos activos. Tenemos aquí el rendimiento del WTI, que ha visto un respiro, como les comentaba, ante el buen movimiento del acuerdo nuclear. Después de que se pausó, se mencionó, como ya les comentaba, que las sanciones a Rusia no se interpondrían con este acuerdo y los funcionarios iraníes ya dicen que están cerca de llegar al cierre de las negociaciones, por lo que estamos viendo en este momento. Sin embargo, no descartamos que siga viéndose presionado en el mediano plazo, posiblemente hasta el tercer trimestre, que ya se empieza a ver el efecto de estas sanciones.
Tenemos el rendimiento del oro, recordemos que este es un activo de refugio. Curiosamente, ante las expectativas de reunión de política monetaria, el precio del oro ha bajado y esto es porque ha tenido mucho más peso el buen avance que ha habido, en teoría, en las negociaciones entre Rusia y Ucrania. Y digo en teoría porque, pues bueno, hemos tenido estos sentimientos positivos previamente que en realidad no han perdurado mucho. Entonces, no hay que dar por sentado que ya se vaya a arreglar el conflicto, simplemente es como los mercados lo han visto. Y es por eso que hemos visto este decremento en el oro. Tenemos también aquí el índice VIX del miedo, ubicado en 32 puntos. Recordemos que arriba de 30 puntos representa volatilidad. La bolsa mexicana, que ha tenido un rendimiento muy particular, ubicándose en los 52.500 puntos. Tenemos el S&P 500, que sí ha visto una desaceleración, incluso ya un par de bancos, como Bank of America, han empezado a prever el inicio de una tendencia bajista, y es que estamos viendo ver a las bolsas llegar a sus valuaciones teóricas, lo que quiere decir que pues las acciones de las compañías están el valor es el valor que tienen que tener de acuerdo a su precio. El rendimiento del tipo de cambio también ha sido una moneda que ha fluctuado bastante. De hecho, hoy en la mañana vimos un flujo importante y lo hemos estado viendo así, fluctuando de gran manera. En un momento veremos los soportes y resistencias que tenemos para el tipo de cambio. Actualmente se ubica alrededor de los 20.74, 20.75. Y finalmente tenemos el DXY, que en lo general ha visto una tendencia alcista a medida que los inversionistas buscan cobertura. Los soportes y resistencias para esta semana se ubicarán en 21.05 como techo y 20.82 como soporte principal. Sin embargo, como les comentaba, hemos añadido un soporte extra, al igual que una resistencia extra, debido a toda la volatilidad que se está viendo. Entonces, podríamos ver que toque el techo de 21.20, o por lo menos que se mantenga por debajo de eso, ante la reunión de la Fed o por cualquier sorpresa que podría haber en el conflicto geopolítico, y un soporte en 20.70. Como les dije, el tipo de cambio se ha comportado de una manera particular, incluso llegó a romper este soporte tan solo hace unos minutos, pero podríamos ver que se mantenga en este rango en los días restantes de la semana. Ahora, recordemos que, puesto que los inversionistas, los mercados y el propio Jerome Powell se han inclinado por un aumento de 25 puntos base, que es lo que prácticamente ya todos tienen descontados, si es que sí se lleva a cabo este aumento en esta cantidad, podríamos ver menor volatilidad de lo esperado e incluso podríamos ver un ligero bajón en el tipo de cambio en vez de un incremento ligero nada más. Pero bueno, con esto terminaríamos la presentación y pasaríamos a la parte de preguntas. Si me dan un segundo para que las pueda ver. No están apareciendo las preguntas, pero vamos a dar un par de minutos más por si no las habían mandado. Recuerden que si no, nos pueden hacer llegar un correo o contactar vía telefónica. Los contactos los pueden encontrar al final de los documentos que subimos, ya sea en el brief o en los reportes semanales. Y por ese medio nos pueden contestar y con todo el gusto del mundo vamos a contestarles sus preguntas. Siguen sin haber. Pues bueno, al parecer no hay preguntas. No olviden ver la repetición de la junta en YouTube.
seguirnos en nuestras redes sociales, las podrán encontrar, como les dije, al final de nuestros documentos para que no se pierdan en una actualización. Y nos vemos la siguiente semana. Hasta pronto.